Hola, mi nombre es Daniela Lenz y vamos a tratar en esta presentación el tema de anemias farropénicas. Vamos a hablar de cuáles son las características epidemiológicas de estas anemias, cuáles son las características clínicas, vamos a profundizar en el metabolismo del hierro, en la etiología y en el diagnóstico. Bueno, empezando con la parte biológica. Hay un trabajo en el 2014 que se presenta sobre un análisis sistemático de lo que es la carga a nivel mundial de anemia, comparando 2 décadas, o sea, entre el 90 y el 2010, para ver exactamente cómo evolucionaba. Pero aún en el 2010, 1/3 de la población mundial tenía anemia, y la mitad se debía a deficiencia de hierro. Eso quiere decir que 1,24 billones de personas tienen anemia ferropénica, y lo otro que encontraron es que tenía unas enormes variaciones entre los países según el nivel de ingreso, siendo muchísimo más prevalente en los países de muy bajos ingresos. En este trabajo, donde lo que se estudia es la prevalencia, la mortalidad, y aún la morbilidad de varias enfermedades a nivel mundial, estudiando 195 países, y esto fue publicado en Lancet en 2017, o sea, son 2 revistas muy buenas donde se publicaron las cosas, tanto Black como Lancet. Ellos encuentran algo similar, que una de las 5 principales causas de discapacidad en el mundo era la anemia ferropénica, y que en la mujer iba a primera causa. ¿Qué pasa en nuestro país? Hay muy pocos trabajos de anemia, pero este es un trabajo hecho por pediatras sobre una encuesta nacional sobre el estado nutricional, las prácticas de alimentación y anemia en el 2011. Y estudian niños menores de 2 años que tanto sean usuarios de servicios públicos como privados en Uruguay. Y ellos lo que ven acá, si ustedes ven la tabla en la última fila, es que la anemia global en estos niños es de más o menos, cuando es menor de 11, que la definición para los niños es del 31,5%, siendo mucho más frecuente en los 6 a 11 meses. Bueno, aquí los autores lo que querían era correlacionar la prevalencia con algunas características del hogar, de los padres o de los niños. Y lo que vieron es que aquellos niños cuyo nacimiento había sido antes de las 37 semanas o que tenían bajo peso al nacer, tenían una mayor prevalencia de anemia. También aquellos en Montevideo veían que había una prevalencia mucho menor que en el interior. Lo mismo ocurría si comparábamos el subsector público con el privado. Era menos frecuente la anemia en el privado que en el público. Sin embargo, si ustedes lo ven, esto no se diferencia. En el interior, público y privado, más o menos tienen la misma cantidad de anemia, pero sí se diferencia en Montevideo. La otra gran pregunta, que en parte se debe a que habíamos visto que la anemia era mucho más frecuente en los países de bajos ingresos, es preguntarse, bueno, ¿qué pasa en Uruguay si diferenciamos según ingresos? Y acá es lo que claramente mostramos, es que es muchísimo menos frecuente en el quintil de mayor ingresos, que es este que está aquí, de 12,5, comparado con los 2 primeros quintiles, que tienen un 37 o un 38% de anemia en los niños. Entonces ahora vamos a profundizar en el tema del metabolismo del hierro, lo cual es esencial para entender
la etiopatogenia y cómo diagnosticamos una anemia ferropénica. Un concepto importante para entender cómo se produce una anemia ferropénica y cuáles son las etiologías que pueden causarla es comprender que el metabolismo del hierro es un metabolismo cerrado en el humano. Si ustedes miran acá, la mayor parte del hierro está como hierro hemínico, asociado a los glóbulos rojos. Y después tenemos un hierro de reserva que sobre todo está en forma de ferritina y hemosiderina. Normalmente para formar glóbulos rojos vamos a utilizar el hierro de reserva. Y ese hierro de reserva va a ser producido sobre todo, ¿sí?, por la propia senescencia de los glóbulos rojos. Entonces, estos valores son muy altos si uno los compara con los valores de ingreso o de pérdida de hierro. La pérdida de hierro es muy chica y se debe sobre todo a descamación celular, a saliva, al sudor, y generalmente lo que nosotros necesitamos es que el ingreso sea igual que la pérdida. Sin embargo, hay dos puntos que uno tiene que tener en consideración. Por un lado, que los glóbulos rojos tienen una muy importante cantidad de hierro. 1 mililitro de sangre tiene 1 miligramo de hierro. Eso quiere decir que rápidamente, si nosotros perdemos sangre, vamos a tener una necesidad de ingreso mayor. Esto explica por qué los valores en la edad genital activa de las mujeres, los valores normales de hemoglobina, son diferentes a la de los hombres. El otro punto importante entender es que si nosotros tenemos alteraciones del ingreso, tanto sean nutricionales como por mala absorción, vamos a tener causas de anemia ferropénica. El otro gran punto, que es en determinados momentos desde el punto de vista fisiológico, son cuando aumentamos muchísimo el consumo de hierro, como se ve en las embarazadas o en la niñez. ¿Cuál es el aporte dietético? Generalmente una dieta bien balanceada tiene 6 a 10 miligramos cada 1000 kilocalorías y está distribuida en carnes, que sobre todo ellas están en forma ferrosa, y en vegetales en forma férrea. Solo se absorbe un porcentaje pequeño de lo de la dieta, entre un 5 y a un 15%. Y esto ocurre en el duodeno o en el yeyuno por endocitosis regulada por la célula parietal. Ya vamos a ver cuáles son las moléculas responsables. Entonces, la absorción es en forma ferrosa, o sea que el hierro está reducido. ¿Y de qué va a depender la absorción? De las reservas. Si nosotros bajamos las reservas vamos a determinar una mayor absorción de la actividad eritropoyética, del contenido de hemoglobina y de la inflamación. Aparte de la absorción, otros elementos importantes es cómo se transporta el hierro. Y el hierro lo transporta una proteína que se llama transferrina. Y se transporta en forma férrica y se va a utilizar por las células gracias al receptor de transferrina. Ya dijimos que la reserva es sobre todo la ferritina y la hemosiderina. Bueno, esta diapositiva nos está mostrando cuáles son las principales células y cuáles son las principales moléculas involucradas en la homeostasis del hierro extracelular. Las principales células son, por un lado, el enterocito, que es esto que ven acá, el hepatocito y el macrófago. Por otra parte, ustedes ven que dentro del hepatocito se produce la epsidina. La epsidina que es una proteína que en este caso es una bolita verde. Es la principal proteína reguladora de la homeostasis del hierro. ¿Cómo lo hace? Inhibiendo de alguna manera la acción de la ferroportina,
La ferroportina es la proteína que está tanto a nivel del enterocito como del macrófago y que su responsabilidad es lograr que el hierro intracelular pase a la sangre para unirse a la transferrina. La hepcidina es esta molécula que va a inhibir esta acción. Quiere decir, ¿por qué es tan importante la hepcidina? Porque de alguna manera el hierro extracelular es muy tóxico para el organismo. Por lo tanto, nosotros tenemos unos mecanismos reguladores que de alguna manera lo que quieren es protegernos de un aumento de hierro plasmático. ¿Cuál es la contracara de esto? Que el humano tiene una mayor tendencia a la anemia ferropénica. Esta hepcidina que se forma aquí está regulada justamente también por la actividad eritropoyética y por el hierro plasmático, como vamos a ver. Por lo tanto, la hepcidina, como vimos, es la principal hormona reguladora de la homeostasis del hierro extracelular y fisiológicamente aumenta frente al aumento del hierro plasmático y va a disminuir frente a la anemia o activación eritropoyética. O sea, está enormemente acoplada la regulación de la hepcidina con lo que es la actividad eritropoyética. Pero también es cierto que aumenta en la inflamación y va a disminuir en los casos de hemocromatosis, que es una enfermedad determinada por el acúmulo excesivo de hierro en órganos y sistemas del organismo. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una deficiencia de hierro? Dijimos que lo que es importante es que cuando nosotros disminuimos el hierro plasmático, vamos a disminuir la hepcidina. ¿Cómo ocurre eso? Por distintos mecanismos. El propio hierro plasmático disminuido en el hepatocito va a llevar a una disminución de la síntesis. Hay alteraciones moleculares en lo que es el complejo que regula el complejo que produce la hepcidina, que también van a estar alterados y por lo tanto van a llevar a la disminución de la hepcidina. Y por último, cuando ya tenemos una anemia ferropénica y un aumento de la eritropoyetina, vamos a tener el aumento de esta hormona que se llama eritroferrona, producida por el eritroblasto. Y esa eritroferrona va a llevar directamente, aunque no se sabe todavía cómo, a disminuir la hepcidina. ¿Cuál es la consecuencia de una disminución de hepcidina? La que vimos hoy, que es que el hierro a nivel del enterocito y del macrófago puedan unirse a la transferrina a nivel de la sangre. ¿Y cómo se hace eso? Porque al no haber hepcidina, vamos a aumentar la actividad de la ferroportina, que está tanto en los macrófagos como en los enterocitos, y vamos a llevar, por lo tanto, a que haya un mayor pasaje, una mayor absorción de hierro hacia la sangre periférica. Bueno, en esta diapositiva lo que estamos viendo es justamente la regulación de la homeostasis del hierro, cómo se ve modificada en casos de anemias inflamatorias. Hoy vimos cómo el hierro plasmático o la actividad eritropoyética por la eritropoyetina conducían a la regulación de la hepcidina. También las citoquinas pueden modificar la regulación de la hepcidina. Y es lo que vemos acá, que hay distintas citoquinas que van a llevar al aumento de la hepcidina en el hepatocito.
¿Cuál es la consecuencia? ¿Se acuerdan que la epsidina lo que hacía era inhibir el transporte de hierro intracelular desde el macrófago hacia afuera? Por lo tanto vamos a tener una disminución del hierro plasmático, porque lo que hacía es inhibía la actividad de la ferroportina, y lo mismo a nivel del enterocito. La consecuencia es que tenemos menos hierro plasmático. También es cierto que algunas de estas citoquinas van a disminuir la transferrina. Entonces, vamos a tener una disminución del hierro plasmático, pero también el índice de saturación de transferrina no va a estar tan bajo como están en las anemias ferropénicas, porque lo que ocurre es que hay una menor cantidad de transferrina. Por otra parte, muchas veces hay una alteración en lo que es la síntesis de eritropoyetina, entonces tanto la disminución del hierro como la disminución de EPO llevan a que los progenitores hematopoyéticos van a determinar una mala eritropoiesis. Vamos a hablar ahora de la etiología o etiopatogenia de las anemias ferropénicas. Las distintas etiologías de la anemia ferropénica se pueden agrupar en que sean por pérdidas, por hiperconsumo, por disminución del aporte, y un poco más raro por alteración de la absorción o alteración en el transporte. Una de las cosas a tener en cuenta es que en determinados momentos fisiológicos hay un aumento de los requerimientos, sobre todo en momentos de crecimiento corporal, adolescencia y niñez, en el embarazo y en las menstruaciones, por un aumento de las pérdidas fisiológicas que ya hablamos en diapositivas anteriores. Por otra parte, es importante recordar que el aporte también debe ser adecuado. Una dieta inadecuada, como la anorexia o una malnutrición, y esto puede ser por dos causas. Por un lado, por una malnutrición debida a pobreza, y por otro lado, por la malnutrición que puede implicar dietas veganas que frecuentemente generan anemias ferropénicas. La otra causa puede ser por la disminución de la absorción, por patologías propias como gastrectomías o enfermedad celíaca o cirugías gástricas o acloridia. Pero dijimos que la causa más importante es por pérdidas. Y las pérdidas pueden ser sobre todo digestivas, esto es mucho más frecuente en hombres, por patologías benignas o malignas de el tubo digestivo. Tenemos los sulcos gastroduodenales y las gastritis hemorrágicas, las varices, hernia hiatal, pero también tenemos los tumores benignos o malignos o las angiodisplasias. Por otra parte, las pérdidas genitourinarias, causa muy importante en la mujer, se pueden deber a hipermenorreas, a tumores benignos o malignos, hematurias, hemoglobinuриas también son pérdidas que se observan, o otras. Vamos a hablar ahora de las características clínicas de las anemias ferropénicas. Habiendo estudiado el metabolismo del hierro, entendemos que la definición de ferropenia es la disminución del capital férrico. O sea, y el capital férrico, la manera más fácil de medirla es estudiando la ferritina. Aunque sabemos que los depósitos de hierro intracelulares a nivel de macrófagos, sobre todo en médula ósea, pueden ser una excelente manera de medir cómo están las reservas de hierro. Lo que sí es importante entender entonces, que no es la sideremia la que nos va a hablar de la ferropenia. ¿Sí?
Por otra parte, es importante saber que las características de las anemias ferropénicas son la microcitosis, la hipocromía y la sideremia. Y ahí están los valores, generalmente decimos microcitosis cuando volúmenes corpusculares medios son menores a 80 centilitros. Una hipocromía es cuando la hemoglobina corpuscular media es menor a 25, y la sideremia, en general, en las anemias ferropénicas está disminuida. Si nosotros estamos frente a una anemia microcítica, debemos de pensar que lo más frecuente es que sea una anemia ferropénica por carencia de hierro, pero también hay otras patologías que dan anemias microcíticas que hay que tenerlas en cuenta, como son los trastornos en la síntesis de cadena de hemoglobina, talasemias y hemoglobinopatías con déficit de síntesis, o los trastornos en la utilización del hierro. Y si bien la anemia inflamatoria o anemia de enfermedades crónicas frecuentemente no es microcítica, lo puede ser. Y dada la gran frecuencia que tiene esta patología, y además que puede ser concomitante una anemia inflamatoria con una anemia ferropénica, es un problema clínico que hay que tener en cuenta y que en los talleres vamos a profundizar. Otras son la anemia sideroblástica, la transferrinemia, o los anticuerpos antirreceptor de transferrina, estas dos últimas muy raras. La clínica de que va a depender de la anemia, que ya la vieron en otro teórico, de alteraciones carenciales específicas, pero generalmente cuando son muy avanzadas y por lo tanto frecuentemente son anemias ferropénicas que no tienen ninguna de estas alteraciones, como las escleróticas azules, la coriloniquia, la glositis atrófica, la estomatitis angular, la disfagia, todas por alteraciones por ferropenia. Y el hábito de pica, que es bastante específico, como es la pagofagia. También hay que acordarse que hay un montón de enzimas que necesitan hierro y por lo tanto las infecciones son más frecuentes en casos de ferropenia. Y por otro lado están, que quizás son hasta más importantes desde el punto de vista clínico, las orientadas a causa del déficit. ¿Y por qué más importantes? Porque en estos casos lo que uno tiene que tratar no es la anemia, sino tratar la patología de base. Bueno, entonces, finalmente, vamos al último punto, que es el diagnóstico de las anemias ferropénicas. El estudio de una anemia ferropénica involucra el hemograma, donde vamos a ver que la hemoglobina va a estar disminuida para decir que es una anemia y qué severidad tiene esta anemia. El estudio del frotis, donde vemos la microcitosis y la hipocromía. El recuento reticulocitario, donde una anemia ferropénica nosotros sabemos que el recuento reticulocitario está disminuido, el metabolismo del hierro, y a veces en algunos casos vamos a hacer otros estudios para descartar diagnósticos diferenciales dependiendo de la clínica del paciente. El estudio del metabolismo del hierro incluye la sideremia, o sea, el hierro plasmático, que normalmente es entre 60 y 100, y la transferrina plasmática, que normalmente es entre 200 y 400, el índice de saturación de transferrina, que es 30-35, y la ferritina plasmática, que es entre 30 y 200. ¿Qué es lo que ocurre? En una anemia ferropénica pura, lo que vamos a tener es que una hiposideremia, o sea, menor de 40, la transferrina va a estar aumentada como mecanismo de compensación, vamos a tener un índice de saturación de transferrina menor a 10 o a 15, y una ferritina plasmática que va a ser menor, va a estar disminuida, que va a ser menor a 10 o menor a 30 en una anemia leve. Bueno, acá lo que estamos viendo es una tabla con los estadios de la ferropenia, y lo que es importante de ver es que si pasamos desde lo que es un
valores normales del metabolismo del hierro y de todos los demás estudios a una deficiencia con anemia severa, la primera proteína que se va a alterar es justamente la ferritina. La ferritina es, decimos por lo tanto, en una ferropenia pura, que es un muy buen espejo de lo que ocurre en las reservas de hierro y sobre todo en lo que es el hierro de médula ósea. Cuando comenzamos a tener una anemia leve, comenzamos claramente ya a tener la hiposideremia, una transferrina aumentada y una saturación de transferrina disminuida. Que esto va empeorando desde lo que es una anemia leve, o sea, entre 9 y 12, a una anemia más severa. Es en los últimos estadios donde tenemos la hipocromía y la microcitosis, así como las alteraciones a nivel de uñas, de epitelios, etcétera, que ya nombramos. En algunos casos puede existir cierta duda y se decide hacer un estudio de reserva de hierro en médula ósea. Es algo extremadamente raro y generalmente es porque hay comorbilidades o porque se sospecha otra patología. Hay que recordar que el estudio de médula ósea y después hacer una tinción de Pearce es un estudio molesto para el enfermo, pero es muy útil para valorar el hierro de reserva. Quizás no en una anemia ferropénica, pero en otras patologías es de gran utilidad. Simplemente para mostrar cómo se ve una ferropenia a nivel del depósito de hierro medular, o sea, en médula ósea, vemos que no existen depósitos ni en macrófagos ni en eritroblastos. ¿Sí? Acá vemos unos depósitos conservados. Y los diagnósticos diferenciales generalmente que nosotros utilizamos para la tinción de Pearce es cuando tenemos un síndrome inflamatorio crónico versus una anemia sideroblástica. En el caso de una anemia sideroblástica, el hierro medular va a estar aumentado, pero también vamos a tener sideroblastos, o sea, eritroblastos con depósitos de hierro que se forman en anillo. Mientras que en un síndrome inflamatorio crónico los sideroblastos van a ser negativos. En otras condiciones, por ejemplo, de una anemia microcítica, quizás el diagnóstico diferencial más importante de una anemia ferropénica va a ser justamente la talasemia. En estos casos la microcitosis predomina, la hipocromía, ¿sí? Son más chiquitos los glóbulos rojos, y bueno, lo que vamos a hacer, como recién dijimos, es una electroforesis hemológica. Un punto importante es que la ferritina es un reactante de fase 1, ¿sí? Entonces, cuando tenemos como comorbilidad en el paciente con una ferropenia, una inflamación, la ferritina deja de ser un excelente modo de mirar como son las reservas de hierro. Lo que sí se sabe es que la ferritina baja es específica de carencia y una ferritina mayor a 100 aleja la carencia. El problema es entre los 30 y los 100. Se han tratado de buscar distintas moléculas, otros exámenes, para poder solucionar este problema. Y uno de ellos son los estudios del receptor de transferrina, la ferritina eritrocitaria o mismo la epsidina. Sin embargo, si bien hay trabajo con estos exámenes, realmente son poco utilizados en la práctica clínica común. Entonces, uno de los que más ha sido estudiado son los estudios del receptor de transferrina, que es un marcador que mide la actividad eritropoyética total y que por lo tanto su concentración va a ser inversamente proporcional a las reservas tisulares. O sea, tener ferropenia implica un aumento de los receptores solubles de transferrina.
Hay que tener en cuenta que es menos específico en una ferropenia pura como marcador que la ferritina para la ferropenia. Pero importa la relación receptor de transferrina, ferritina, que se llama índice de ferritina, para poder diferenciar, o sea, han demostrado que tiene utilidad para diferenciar una anemia inflamatoria que tenga concomitantemente una ferropenia y compararla de una anemia inflamatoria sin ferropenia. Entonces, en el diagnóstico diferencial, lo que se proponía, esto fue en el 2005, muestro cómo lo que se proponía en ese momento y el mismo grupo cómo ha cambiado un poquito, pero en el concepto es aquellas anemias que de alguna manera hay una evidencia clínica de inflamación o bioquímica, ¿no? Vamos a ver cómo es la saturación de transferrina. Si esta saturación es baja, y vamos a tratar de sacar otro tipo de causas de anemia, pero nos va a importar saber el valor de ferritina. Si tenemos un valor de ferritina menor de 30, no tenemos ninguna duda, es una deficiencia por ferropenia. Si nosotros tenemos una ferritina mayor de 100, decimos que tenemos una anemia de enfermedades crónicas. Si tenemos una ferritina entre 30 y 100, es donde ellos proponían en el 2005 que se podía medir el receptor de transferrina, y si era menor a 1, estábamos hablando de una anemia de enfermedades crónicas, y si era mayor a 2, decíamos que sí había una anemia de enfermedades crónicas, pero que tenía una deficiencia de hierro. Esto en este momento se utiliza mucho. Este mismo grupo, en el 2019, en un review en Blood, propone un algoritmo similar, aunque ya no utiliza el índice de ferritina, o sea, estudiar los receptores solubles de transferrina. Ellos plantean que si nosotros tenemos una anemia y estudiamos el metabolismo del hierro, dependiendo de la saturación de transferrina y de la ferritina, vamos a poder plantear las diferentes posibilidades. Si nosotros tenemos una ferritina menor a 30 y una saturación menor a 20, decimos que tenemos una deficiencia de hierro. Y obviamente vamos a considerar y ver si hay algún tipo de malignidad y ir a un gastroenterólogo, o en el caso de una mujer, a un ginecólogo. Si nosotros tenemos una transferrina entre 30 y 100 con una saturación menor a 20, podemos volver a pensar que puede haber una deficiencia de hierro y podemos tratarlo. Si no hay respuesta, vamos a ir a otras posibilidades de diagnóstico. En el caso de que tengamos una ferritina mayor a 100, con saturación mayor a 20, pensamos en anemias inflamatorias crónicas y vamos a tratar de descartar las más frecuentes, entre ellas la insuficiencia renal crónica, por lo tanto vamos a pedir la creatinina y vamos a valorarlo dependiendo si tiene o no un índice de filtración glomerular menor a 60 o mayor a 60. Si es mayor a 60, vamos a medir la vitamina 12 y el ácido fólico, y si son normales, vamos a referir a un hematólogo para estudiar una mielodisplasia o otro tipo de hematología, de patología, neoplasia hematológica maligna, para que pueda explicar esta anemia. En el caso que nosotros también sea normal, tenemos que descartar todo otro tipo de anemias inflamatorias crónicas. Entonces las anemias ferropénicas
son una frecuente causa de consulta, siendo las pérdidas digestivas y ginecológicas las etiologías más comunes. La presentación es una anemia microcítica con descenso de la hemoglobina corpuscular media y de la concentración de hemoglobina corpuscular media, consideremos ferritina baja con transferrina alta y saturación baja. Los diagnósticos diferenciales más importantes de una anemia microcítica son las talasemias y las anemias inflamatorias crónicas, recordando el gran problema que puede existir entre la coexistencia de una y otra. Es en el taller donde vamos a discutir este tema en mucha mayor profundidad. Y el tratamiento se va a basar en el estudio y corrección de la causa y en la suplementación de hierro.